Buenas tardes a todos y bienvenidos todos y todas a esta charla. En primer lugar, voy a presentar a las dos chicas que tengo aquí a mi lado. Marta, que es la coordinadora del proyecto ASEM, el proyecto, vamos a decir, jóvenes, de la ONG ASEM Bruselas. Como sabéis, o algunos todavía no conocéis, existe un proyecto para apoyar a los jóvenes menores de 35 años a insertarse dentro del mercado laboral aquí en Bruselas. Entonces, hay una serie de acciones que se están financiando con un pequeñín financiamiento, pero en fin, es algo. Financiación que está dirigida, bueno, a becas de lengua, curso de especialización, etcétera. Marta lo explicará con mucho más detalle porque le dejaremos a ella la palabra para que lo explique. En este momento, todos los que estáis aquí quizás no estaréis interesados en el proyecto, pero algunos sí. Y lo que sí, estáis todos interesados en escuchar lo que nos va a decir Isabel Moya. Isabel, como yo le estaba comentando, es un genio en la REPER porque ha inventado esto de traducirnos todas las posibilidades de empleo que hay en las instituciones comunitarias, lo cual, la verdad, acceder y entender, mejor dicho, la página web de EPSO, donde se publican desde las instituciones, desde este organismo, ¿no? Donde se concentran todas las ofertas comunitarias, no es nada de fácil, ¿no? Traducirlo esto. Y ella, pues, ha sido capaz de hacerlo. Ha estado dando charlas en la UNED, yo creo que es la tercera charla que das. Sí. Y bueno, aprovechando el proyecto ASEM, me he dicho, vamos a traer nuevamente a Isabel de cara a este proyecto. ¿eh? Entonces, ella pues es consejera de Asuntos de Política Territorial de la Representación Permanente y, como he dicho, hay una página web dentro de la REPER que ella pues ha diseñado para que todos los jóvenes estén informados de las posibilidades que tienen de concursos, de diverso tipo de concursos en las instituciones comunitarias. Bien, entonces vamos a proceder. Bueno, antes que nada, quiero también decir muy buenas tardes a todos los alumnos del Centro del Barbastro en Aragón que nos están escuchando en este momento desde allí y que también están muy interesados en esta charla. Posibilidades de beca no tienen porque no están aquí en Bruselas, pero en cualquier caso yo creo que esta charla para ellos puede ser muy útil también. Nada, bienvenidos a todos y en primer lugar vamos a dejar más o menos unos 15 minutos a Marta para que nos explique el proyecto. Con ella tendréis que contactar los que estáis interesados en alguna de las becas y luego vamos a dejar y luego pues Marta iniciará pues esta charla, ¿vale? Lo vamos a hacer así y nada, cuando quieras Marta, adelante. Vale, pues muchas gracias, Olga. Antes de nada, me gustaría agradecer en primer lugar a Olga y a la UNED por colaborar con ACCEM en este proyecto y por darnos a conocer a Isabel Moya. Y también me gustaría agradecer a Isabel Moya por venir. Muchísimas gracias, porque esto es justo lo que necesitan los jóvenes españoles que están en Bélgica, que quieren trabajar en la Unión Europea y no saben cómo. Así que muchísimas gracias. Y nada, ahora os explicaré brevemente en qué consiste el proyecto JoveUne, que algunos ya lo conocéis. Bueno, esto se enmarca en el programa Jóvenes que está financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social español. Entonces, ACCEM participa en ese programa y tenemos un proyecto. ¿Y en qué consiste nuestro proyecto? Pues, por un lado, damos asesoramiento laboral y ayudamos a diseñar un itinerario de inserción sociolaboral con cada persona que lo solicite. Y también tenemos sesiones informativas como esta. También tenemos becas de idiomas y becas de cursos de formación. Entonces, ¿en qué consiste cada cosa? Las dos características que tenéis que cumplir para poder pedir uno de nuestros servicios es que tenéis que ser de nacionalidad española y menores de 35 años. Y luego tenéis que estar inscritos en el registro consular. Para asesoramiento laboral y para sesiones informativas, normalmente, bueno, para asesoramiento laboral sobre todo, tenéis que estar inscritos en el consulado al menos como no residentes.
Y si queréis becas de formación y de idiomas, que es lo que más os interesa probablemente, tenéis que inscribiros como residente en el consulado. Si queréis solicitarla en este momento, tenéis que escribir un escrito urgente porque nuestro proyecto acaba dentro de poco. Entonces, si queréis solicitar estas becas, os recomiendo que os inscribáis como residente en el consulado cuanto antes y que lo acompañéis de un escrito urgente diciendo que necesitáis pues eso, una inscripción para poder pedir una beca. ¿Y en qué consisten estas becas? Tenemos dos tipos de becas: becas de idiomas y becas de formación. Las becas de idiomas son de hasta 150 euros para estudiar un idioma concreto y vosotros elegís el centro de idiomas. Por ejemplo, la UNED tiene varios cursos de idiomas de inglés y francés que podéis hacer y otros online. Tenéis también universidades belgas o centros de formación belgas. Entonces vosotros decidís según lo que os conviene y podéis solicitar beca con esa beca. Y para los cursos de formación la idea es la misma. Vosotros pensáis qué tipo de formación os interesa. Podéis elegir cualquier tipo de centro de formación. Por ejemplo, la Fundación de UNED tiene cursos de formación permanente muy interesantes y que están destinados pues, a insertarse en el mercado de trabajo, son muy prácticos y podéis pedir ese tipo de cursos. Entonces, ¿cómo lo pedís? Es un poco complejo el proceso y yo os lo puedo enviar por email, la hoja con la información. Primero lo que tenéis que hacer es mandarme los documentos, que bueno, que es el DNI para demostrar que sois menores de 35 años y que sois españoles, y la inscripción en el registro consular como residentes. También tenéis que enviar una prueba bien de que trabajáis o de que estáis inscritos en Actiris o en otra oficina de paro de Bélgica. Y también vuestros diplomas académicos para saber qué nivel tenéis. Una vez que me mandéis todo eso, junto con la información sobre el curso que queréis pedir, vais a tener que concertar cita conmigo. Conmigo hacemos una entrevista, ahí valoramos si realmente necesitáis ese curso o no, si a lo mejor necesitáis otro tipo de curso, y en función de eso ya os concedemos o no la beca, y si os la concedemos ya nos tenéis que traer las facturas originales y nosotros procedemos a reembolsaros el curso correspondiente. Y eso es todo lo más importante. Si os puedo enviar en un email la convocatoria porque algunos lo tenéis pero otros no. Es importante matricularse, bueno, buscar la documentación que ha dicho Marta cuanto antes y matricularse cuanto antes, porque ella solamente tiene un plazo bastante corto Mm. para poder entregar el dinero, ¿no? Ha pedido una ampliación al ministerio, pero está por concedérsela. Entonces, además, es un tema de que los fondos se tienen que agotar y mientras antes se inscriban, pues mucho más fácil tener la posibilidad de tener los fondos. Y sobre todo no lo hagáis el último día, pues el último día es el 25 para el reembolso. Es decir, que la beca se ha tenido que conceder antes para que luego me traigáis en reembolso. No lo dejéis para el último día porque si todo el mundo llega al último día yo no voy a poder gestionarlo todo. Entonces, cuanto antes mejor. 25 de septiembre. Sí, 25 de septiembre. Wow. Por Por eso eso, digo. es que Y hay que ponerse de las pilas. Y Es bueno, que, también para pedir la beca tenéis que estar viviendo aquí desde el 14 de agosto del 2013. Eso no lo he mencionado, pero eso también es importante. Y necesitáis una prueba, un billete de avión, vale. la tarjeta de residencia belga. O sea, necesitas un año de residencia. no, No, meses, ¿no? necesitas vivir en Bélgica desde el 14 de agosto del 2013 y una prueba para Ah, demostrarlo. desde un año entonces. Sí, más o menos un año. Vale, pues no. Vale. Ese es otro de los inconvenientes de esto. Y entonces, si tenéis todos los documentos, cuanto antes me los enviéis mejor. Y sobre todo el certificado de inscripción consular, que ya os digo que a veces tardan mucho, entonces eso lo tenéis que acompañar con un escrito diciendo que es urgente, porque si no, no lo van a hacer rápido. Bueno, yo pienso que, bueno, esto es muy interesante, así que vamos a ponernos las pilas y vamos a intentar hacer todo lo que nos ha dicho Marta y si cumplimos con los requisitos. Bien, yo como decía antes, os voy a dejar con Isabel Moya, quien nos va a hablar sobre todas las posibilidades que existen dentro de las instituciones comunitarias para tener un empleo. Yo voy a tener que marcharme un poco antes porque tengo un compromiso que desgraciadamente no pude eludir. Entonces, tenéis aquí el tiempo que queráis. Ya hemos visto un poco los tiempos con Isabel y me va a reemplazar Jesús Rubio, que es el secretario del centro. Los que sois alumnos de aquí, yo creo que ya lo conocéis porque está hace algunos meses aquí. Y porque una vez terminada la charla va a haber un turno de preguntas, tanto preguntas presenciales desde aquí como desde el centro de Barbastro. Pues sin más,
y agradeciendo nuevamente vuestra presencia, os dejo con doña Isabel Moya. Muchas gracias por tu presencia aquí y nada, adelante. Muy bien, muchas gracias Olga, gracias a la UNED y gracias a ACCEM por invitarme a participar en esta charla informativa sobre la presencia de españoles en las instituciones y cómo podemos fomentar o podemos ayudar a que haya cada vez más españoles en las instituciones. Yo trabajo en la representación permanente de España ante la Unión Europea. No sé si la conocéis algunos de vosotros si ya habéis estado por allí, que es un órgano que representa los intereses de España ante las instituciones europeas, un órgano de representación y de negociación de los intereses. En esa representación permanente trabajamos en torno a 251 empleados públicos. La mayoría de nosotros somos funcionarios y la mayoría pertenecemos a los cuerpos de la Administración del Estado. Hay sobre todo diplomáticos, hay técnicos comerciales del Estado, administradores civiles del Estado, como yo misma, hay militares y hay cuerpos especializados que trabajan allí para defender esos intereses. En la representación permanente existe una unidad que se llama la Unidad de Apoyo a la Presencia de Españoles. Esta unidad os recomiendo que os pongáis en contacto con nosotros o que consultéis nuestra página web, luego os pondré ahí cuál es la dirección para acceder a la web y que cualquier duda que tengáis o cualquier consulta, pues que nos la hagáis llegar porque estaremos encantados de ayudaros. La unidad de apoyo como decía, es una unidad de carácter informal porque no existe en el organigrama de la representación permanente, pero somos un grupo de 3 consejeros de la representación que estamos bajo la dirección personal del embajador representante permanente para apoyar, para hacer una serie de actividades que son, en primer lugar, informar, orientar y formar a españoles que quieren entrar en las instituciones europeas y también a informar y orientar a los funcionarios españoles que quieren tener una experiencia profesional en las instituciones europeas. Y además de esto también hacemos labores de apoyo a la carrera de los funcionarios comunitarios de nacionalidad española. Esas son un poco las 3 actividades importantes que estamos desarrollando en la representación permanente. Desde el año 2011, en el año 2011 la unidad de apoyo recibió un encargo del embajador representante permanente entonces para diseñar un plan para fomentar que hubiera más españoles en las instituciones. Ese plan, como todo plan, pues tiene un diagnóstico de situación. O sea, estuvimos diseñando cómo era la presencia de los españoles, el establecimiento de una serie de objetivos para mejorar esa presencia, una serie de estrategias o de vías para lograr alcanzar esos objetivos y una serie de actividades o proyectos orientados al cumplimiento de tales objetivos. Voy a hablar de este plan porque creo que os puede dar una idea de cómo es la situación del empleo público en las instituciones europeas y cuáles son los objetivos que nos hemos planteado. En las instituciones europeas trabajan ahora mismo pues, más de 46.000 empleados públicos. Es un número muy considerable, o sea que es una grandísima empresa, las instituciones europeas, y la mayor de ellas, dentro de la mayor institución, la institución que tiene un mayor número de empleados es la Comisión Europea, que tiene más de... la siguiente diapositiva se puede poner, sí. La Comisión Europea, que tiene más de 30.000 empleados públicos. Le sigue como institución empleadora en número de empleados el Parlamento Europeo, que tiene más de 6.000 y el Consejo Europeo, que tiene más de 3.000. Pero además hay otra serie de instituciones también, órganos y organismos que tienen empleados públicos. Luego explicaré qué tipo de empleados trabajan al servicio de la Unión. En esta situación vimos que la edad promedio de los funcionarios comunitarios es una edad avanzada, tienen un promedio de casi 46 años de edad media, ¿no? Eso quiere decir
que por el mero transcurso del tiempo, esto es un dato objetivo, pues en los próximos 10 años el 33% de los empleados de la Comisión Europea se van a jubilar. O sea, eso es algo inexorable, ¿no? Eso quiere decir que bueno, en el Parlamento Europeo, donde la edad promedio es superior, el 50% de los funcionarios se van a jubilar en los próximos 10 años. Y eso crea una serie de expectativas de creación de empleo, de oferta de oportunidades de empleo, que es necesario y que es conveniente tener en cuenta. Bien, visto esta situación así general de la presencia, ¿cómo está España situada en ese contexto? Pues España, que representa a nivel europeo el 9,10% de la población de la Unión Europea, está representada en torno a un 7,7% del total de efectivos que tienen las instituciones es español. ¿Y qué porcentaje le correspondería a España para estar adecuadamente representada? Pues existen las instituciones europeas, como sabéis, Europa está compuesta por países grandes y países medianos y pequeños, pues la representación no solamente está en función del porcentaje o de los habitantes que tiene un país, sino que hay otros componentes que también cuentan, como es, por ejemplo, el peso relativo que tiene España en términos de votos en el Consejo Europeo, o el número de escaños que se le atribuyen a España en el Parlamento Europeo. Pues bien, combinando esos tres factores, es decir, la población, el peso que España tiene en el Consejo y el peso que tiene en el Parlamento, a España las comunidades europeas le atribuirían en torno a un 7,8% de presencia. Luego estamos en términos cuantitativos más o menos adecuadamente representados de acuerdo con las estimaciones que hace la Comisión Europea, pero y en general las instituciones. Pero esta presencia que numéricamente pues, puede parecer adecuada, sin embargo, detectamos que existían algunas deficiencias de presencia en determinados puestos que preocupan a España de cara al futuro, o sea, porque en primer lugar se estaba detectando que en los últimos años entraban pocos administradores nuevos, o sea, había poco reemplazo del personal que ya trabajaba. La población española, los funcionarios españoles son un poco mayores que la media comunitaria, o sea, España tiene 47, la edad promedio de los funcionarios españoles es de 47,5 años de promedio, lo cual quiere decir que se van a jubilar antes, y vimos que teníamos un déficit importante en presencia en puestos de jefaturas de unidad. Así es que para que haya una adecuada presencia en jefes de unidad tenemos primero que garantizar el relevo generacional, o sea que va a haber nuevos administradores que en el futuro pueden ser jefes de unidad y que más adelante van a ser directores, porque es verdad que la presencia en puestos de alta dirección que tiene España es una buena presencia, tenemos una presencia adecuada, porque ahora mismo 3 directores generales son españoles y 2 directores generales adjuntos también lo son. Tenemos una adecuada presencia a nivel de alta dirección, pero en niveles directivos intermedios tenemos una cierta carencia y se estaba detectando entonces, en 2011, que entraban pocos administradores para o sea, una tasa inferior a la que nos correspondía en ese contexto. De manera que, además de esto, vimos que desde el punto de vista funcional o sectorial había algunas áreas o unidades en las instituciones donde había una escasa presencia, donde la presencia era mejorable. Era, por ejemplo, vimos que en puestos de gabinetes de comisarios había pocos españoles, vimos que había pocos españoles también, o relativamente pocos, en áreas, en la Secretaría General de la Comisión, que es un órgano muy importante, es una unidad muy importante dentro de la Comisión Europea, y también en áreas como energía, clima, medio ambiente, transporte, justicia e interior. O sea, vimos que había que hacer un esfuerzo en determinadas unidades que para España pueden resultar estratégicas. Además de estos datos que estoy contando del diagnóstico, vimos también que detectamos que en España se conocen muy poco las oportunidades de empleo que existen en las instituciones europeas.
Y además vimos que como un elemento, como una debilidad nuestra, también el escaso nivel que tradicionalmente ha tenido España en conocimiento de lenguas extranjeras debido a, bueno, pues a que tenemos una lengua muy potente, ¿no? Y aquí la representante del Instituto Cervantes lo podrá asegurar, ¿no? Entonces, sin embargo, veíamos que cuando empezábamos a difundir las oportunidades de empleo que ofrecen las instituciones, el interés era creciente. O sea que a medida que empezábamos a comentar que hay oportunidades, que pues había un gran interés por parte de los jóvenes españoles en participar, como luego explicaré. Y vimos también que el nivel de preparación que tiene la juventud española es un nivel de preparación muy bueno. Entonces entendimos que teníamos que iniciar un plan para garantizar que la presencia de los españoles fuera como mínimo el de que nos corresponde por población. Es decir, el objetivo ya de entrada era desarrollar un plan para que en el plazo de 4 o 5 años tuviéramos un reemplazo en los puestos de administradores que fuera suficiente e ir cubriendo aquellos puestos donde teníamos cierto déficit. Bien, para conseguir este objetivo ambicioso, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Pues, ¿cómo lo podíamos conseguir? Había 3 estrategias que podíamos seguir, estrategias que son complementarias entre sí. En primer lugar, una estrategia de articulación de redes, es decir, el apoyo entre españoles, el crear redes de talleres españoles, redes de jefes de unidad españoles, redes de administradores senior españoles, para que todo el mundo pueda apoyar, pueda ayudar a los españoles que tengan capacidad demostrada para ocupar puestos en las instituciones europeas. La segunda estrategia, que desde luego es complementaria de esta, es una estrategia de información y comunicación, como es, por ejemplo, lo que hoy estoy haciendo yo aquí, tratando de comunicar que existen esas oportunidades y darlas a conocer. Y en tercer lugar, una estrategia de formación, es decir, tratar de orientar a los jóvenes cómo prepararse estos procesos selectivos para que tengan éxito en los procesos, ¿no? Para ello, esas 3 estrategias se tratarían de alcanzar desarrollando una serie de actividades o proyectos en torno a varios, hay varios proyectos que estamos desarrollando desde entonces. En primer lugar, un proyecto que es el proyecto de información y comunicación, en el que estamos desarrollando distintas actividades en colaboración con las comunidades autónomas españolas y con las universidades públicas españolas para organizar jornadas informativas a personas que están ya pues, en el último año de carrera o incluso alumnos de máster en Unión Europea o ese tipo de colectivos. También hacemos no solamente esta información genérica a lo que podría ser pues nuestros futuros clientes de la representación permanente, los jóvenes que están acabando una carrera. Estamos dirigiéndonos también a los Erasmus. No sé si aquí hay algún Erasmus en esta sesión de hoy. No parece. Bueno, los Erasmus también es un colectivo al que nos queremos dirigir porque es un colectivo que, bueno, que ya tiene esa experiencia de viajar o de vivir y estudiar fuera de España. Sino también, porque como luego explicaré, hay ofertas formativas, hay procesos selectivos que van dirigidos a personal muy especializado. Ya luego explicaré que las instituciones europeas buscan, por un lado, perfiles generalistas, pero por otro lado buscan gente muy especializada. De tal manera que cuando hay una convocatoria que se dirige a especialistas en seguridad alimentaria, pues es absurdo que lo demos difusión en universidades entre alumnos de último curso, porque para ese tipo de oposiciones piden además experiencia profesional. Entonces lo que hacemos es dirigirnos a colegios profesionales, a asociaciones profesionales de colectivos, por ejemplo, en este caso de veterinarios, de médicos, que puedan tener ya las competencias y el perfil adecuado para poder presentarse ese tipo de procedimientos. En segundo lugar, estamos desarrollando actividades también sobre las listas de reserva. ¿Qué son listas de reserva? Luego explicaré un poco. Cuando alguien aprueba una oposición para entrar en las instituciones, no ocurre como en España, que automáticamente ya tiene su puesto reservado y cuando acaba el proceso selectivo o el curso selectivo correspondiente, toma posesión del puesto que le acaban de asignar
en función de la nota que haya sacado en la oposición. Aquí, cuando las instituciones seleccionan en un proceso selectivo, incluyen a los candidatos que han aprobado en una lista reserva, que es una especie de bolsa de trabajo a la que necesariamente tienen que acudir las instituciones para reclutar a sus funcionarios de acuerdo con el perfil que buscan en cada momento. De manera que si vosotros os habéis presentado a una oposición de administradores y sois de derecho y están buscando de ese concurso a un estadístico, pues lógicamente para ese puesto no os van a reclutar aunque hayáis aprobado la oposición. Tenéis que esperar a que haya información, a que tengáis información sobre una plaza que se corresponda con vuestro perfil. Pero vamos, normalmente hay una relación entre oferta de puestos de trabajo y convocatoria de puestos, porque se hace de acuerdo con las expectativas que va a haber en el siguiente año de jubilaciones o de necesidades nuevas que surjan. De manera que hay, en 2013, el 95% de las personas que estaban en lista de reserva habían sido reclutadas ya por las instituciones. O sea, que hay bastante. Nosotros lo que hacemos es informar a los españoles que están en listas de reserva sobre puestos que están abiertos, o sea, a los que se pueden presentar, y mandándoles esa información para que ellos concierten o busquen una entrevista con el jefe de unidad correspondiente y ese decida si ese es su candidato ideal o se tiene a veces que presentar pues a más de una entrevista para que finalmente le recluten. Otro de los proyectos que veis ahí también está relacionado con los expertos nacionales. Es decir, nosotros estamos gestionando, cuando hay funcionarios públicos españoles, de la Administración española, que quieren trabajar en las instituciones durante un tiempo, que puede ser lo máximo 4 años, pues lo que hacemos es mandar convocatorias de puestos, se presentan funcionarios españoles, se presentan y compiten con otros funcionarios de otros Estados miembros y acaban trabajando y aprendiendo de la administración comunitaria y luego transfiriendo a nuestra administración de origen aquello que han aprendido aquí. También tenemos un proyecto en relación con el Servicio Europeo de Acción Exterior, que como sabéis es el servicio diplomático de la Unión Europea que se creó en el año 2010. Y por último hacemos también una labor de seguimiento de carreras de españoles, de funcionarios comunitarios que son de nacionalidad española. Bien, con todo eso, ¿por qué estamos haciendo todo eso? Pues porque creemos que una adecuada presencia de los españoles en las instituciones europeas es la mejor manera de garantizar una adecuada defensa de los intereses de España ante los órganos y ante las instituciones de la Unión. Ahí tenéis la página web de la representación permanente. Podéis entrar a través de esa dirección en el apartado Trabajar en la UE, o bien a través de la página del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación podéis acceder también a Trabajar en la UE. Ahí tenéis un Twitter donde damos información pues, de todas las novedades que se producen a diario, sobre si se han convocado un puesto de agente contractual o temporal, cosas muy del momento, pero bueno, yo creo que lo importante es que conozcáis nuestra página web y ahí tenéis 2 direcciones de correo. La primera de ellas es para información general y la segunda de ellas es para cuando se convoca algún proceso de formación. Para que no se nos sature el otro correo, pues hemos creado una dirección, pero vamos, si lo mandáis al otro nos lo redireccionan igual, para que cuando se convocan actividades formativas pues podáis inscribiros en tiempo. Ahí tenéis una imagen de cómo es la página web de la representación. ¿Os interesaría de esa página? Yo me imagino a vosotros, los que estáis aquí, la parte relativa a procesos selectivos, y ahí tenéis información sobre convocatorias abiertas, sobre próximas convocatorias, sobre formación, si va a haber formación, sobre procesos selectivos. Y luego tenéis en el margen izquierdo una pestaña que está dedicada a prácticas profesionales, que me imagino que esa también os puede resultar de interés, donde ofrecemos información sobre cuáles son las becas, o sea, dónde podéis hacer prácticas en instituciones y qué institución es la que convoca, qué periodo hay que solicitarla, cuándo se hace la práctica, si son o no retribuidas, enlace con la propia página de la institución, que creo que os puede resultar muy interesante. Bien, una vez hecha esta
introducción sobre la unidad de apoyo de la representación permanente y ponerme a vuestra disposición, os voy a hablar así ahora mismo muy rápidamente sobre el sistema de empleo en la Unión Europea, sobre qué tipo de personal trabaja al servicio de la Unión. Lo voy a hacer de una manera muy superficial, un poco para que os situéis. En primer lugar, bueno, en las instituciones europeas pues pueden trabajar tienen dos tipos de personal. El personal propio de las instituciones, o sea, los que tienen en nómina las instituciones, y el personal externo, que es personal, bueno, que colabora con las instituciones, pero que no es de plantilla, por así decirlo. Dentro del personal propio hay dos grandes grupos. En primer lugar, los funcionarios, que tienen un régimen pues, parecido al de los funcionarios españoles, un trabajo para toda la vida y un régimen jurídico de carácter estatutario, y los agentes, que son como contratados laborales. Los agentes pueden estar contratados según el tipo de agente que sea, pues hasta un máximo de 6 años, pero en algunos casos hay algunos agentes que tienen contrato indefinido también, ¿no? Los funcionarios se estructuran en dos grandes categorías. La categoría superior, que son los administradores, y la categoría inferior, que son los asistentes. Y dentro de los agentes podemos distinguir agentes temporales, luego explicaré un poquito lo que es, y agentes contractuales. Como personal externo, me voy a referir a dos grandes categorías: los expertos nacionales, que ya decía que eran funcionarios de los Estados miembros que vienen a trabajar durante un periodo de tiempo en las instituciones comunitarias, y las prácticas profesionales, es decir, los becarios de las instituciones, que normalmente suelen estar 5 meses. Bueno, también hay personal interino, pero no merece la pena por el número de personal que me detenga en ello. ¿Qué hacen los administradores? Pues os cuento ahí un poco cuáles son las funciones a grandes rasgos, las tareas y funciones que tienen los administradores de las instituciones europeas. Pues tienen unas funciones de coordinación de políticas, fundamentalmente, de negociación con terceros países, de gestión de políticas como la política agraria común y otras políticas públicas, y fundamentalmente de aplicación del derecho comunitario. Los asistentes tienen ya unas funciones más de gestión interna dentro de la Comisión o dentro de las instituciones. Suelen llevar tareas presupuestarias y financieras, de gestión de personal, tareas informáticas, también de aplicación de políticas de la Unión Europea, y tareas administrativas o de secretaría. ¿Cómo hacerse funcionario? Pues vamos a ver, para hacerse funcionario de las instituciones, en primer lugar, hay que superar un proceso selectivo, una oposición, que aquí se llama concurso, pero que son las oposiciones que, como conocemos nosotros por ese nombre, a las oposiciones, pero que no se parecen nada a los procesos selectivos que hay en España. Y normalmente los procesos selectivos para funcionarios los convoca la Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea, la EPSO, que tenéis ahí. ¿Conocíais la EPSO ya algunos? Veo que sí. ¿Qué requisitos en general hay que tener para ser funcionario? Pues primero tener la cualificación que se pide en la convocatoria específica, y en algunos casos, además de la cualificación, piden en algunos casos tener cierta experiencia profesional. Luego explicaré un poco más. Es fundamental, hay que ser ciudadano de la Unión Europea, y hay que tener, además de conocer la propia lengua bien, el español, tener un buen dominio del español, hay que tener un conocimiento satisfactorio, dice la EPSO, de una segunda lengua, solo de una lengua, a elegir entre inglés, francés o alemán, siendo en principio suficiente tener un nivel de B2, que me imagino que aquí todos ese nivel lo tenéis, e incluso superior. Es mejor tenerlo superior, pero bueno, que con un B2 y buenas habilidades de comunicación verbal y no verbal, pues seguramente seréis capaces de superar un proceso selectivo. Bien, ¿cómo son los agentes temporales? Pues los agentes temporales me voy a detener poco porque normalmente este tipo de ofertas de puestos de trabajo son para personal muy especializado. O hacen trabajos muy especializados para los que se requiere una gran cualificación y experiencia profesional,
o personas que trabajan en gabinetes de comisarios como agentes, como agentes temporales, o a veces para cubrir necesidades científicas en un campo específico. O sea, perfiles de gente muy especializada. ¿Cómo ser agente temporal? Pues participar en una convocatoria normalmente de la EPSO o de una dirección general o de una agencia, y participar en esa página web enviando el currículum vitae en esa web que tenéis ahí. Los agentes contractuales quizás sea la figura que os pueda interesar más. Existen dos subcategorías en las que no me voy a detener mucho. A vosotros os interesa, por lo general, yo creo, la subcategoría 3B. Son aquellos agentes contractuales que hacen funciones no manuales ni auxiliares, que trabajan en las direcciones generales de la Comisión y que pueden trabajar hasta un máximo de 6 años. Después de la reforma del Estatuto se ha ampliado el plazo. Antes era un plazo inferior. ¿Cómo ser agente contractual? Pues caben dos posibilidades ahora. Hoy día caben dos posibilidades. Una, tener un CAST aprobado. ¿Qué es un CAST? Pues un CAST es un examen, una oposición para ser agente contractual. Entonces, para tener un CAST hay que participar en una convocatoria de la Oficina de Selección de Personal, en la EPSO, participar en esa convocatoria y aprobarla, o sea, tener un número, una nota suficiente, enviar el currículum en modelo Europass a la unidad donde creáis que pueden haber plazas o que pueden necesitar personas de vuestro perfil, y si el jefe de unidad o la persona que tiene la responsabilidad de la selección considera que respondéis a un perfil para el que están buscando, entonces os harían una entrevista de selección y si os les gustáis, pues entraréis a trabajar con un contrato en las instituciones comunitarias. Pero ahí también ahora mismo está abierta la posibilidad de trabajar sin CAST. ¿Por qué se abrió esta convocatoria? Lo abrió la Comisión Europea porque cuando la Comisión buscaba un perfil determinado en su base de datos, entre las personas que se supone que tenían ya un CAS aprobado, había determinados perfiles que no encontraba personas que tuvieran ese perfil, ¿no? A veces hablaban de perfiles estadísticos, de contabilidad, o sea que había algunos perfiles en que las listas de reserva estaban ya muy agotadas y no había personas con CAS suficientes como para que, y cuando llamaban a personas ya estaban trabajando o no les cogían el teléfono, o sea, al final vieron que era necesario abrir un proceso y se abrió el 9 de septiembre del año pasado para que en esa base de datos que tenéis ahí en la página, esa página web de Europa EU Civil Service, pudieran inscribirse aquellos ciudadanos comunitarios que tuvieran interés en trabajar en las instituciones y entrar en una base de datos que tiene la Comisión Europea. Se abrió esa convocatoria para 3 grupos de funciones. Los grupos de funciones corresponden a distintos niveles que tienen los agentes contractuales. Los agentes pueden tener 4 grupos de funciones, el grupo 1 es el más bajo y el grupo 4 es el grupo superior. Pues en esta convocatoria era posible inscribirse en los grupos 2, 3 y 4, en uno o varios grupos de funciones, en uno o en varios perfiles profesionales. Y esta fue la convocatoria de septiembre, que la podréis encontrar en la página web de la representación permanente en convocatorias abiertas. Ponemos aún abierta porque todavía se puede uno inscribir en esa base de datos. Esa base de datos tiene muchísimos solicitantes porque desde que se abrió pues se dio a conocer y hay mucha gente que está inscrita y no sabemos muy bien a cuántas personas de esa base de datos han contratado efectivamente. Pero bueno, que sepáis que esa posibilidad existe, pero que también la EPSO y la Comisión Europea están en conversaciones para elaborar un nuevo proceso selectivo, un nuevo CAST generalista, que si los sistemas informáticos de la EPSO funcionan adecuadamente en diciembre, podría estar lista en diciembre, pero que gente interna lo duda, que en diciembre pueda estar ya previsto, pero que sepáis que es inminente, dentro de unos meses podría convocarse un CAS general al que yo creo que deberíais estar atentos e intentar participar en ese proceso selectivo, pues, y luego moveros de manera adecuada. Existe también, como os decía, la posibilidad de
realizar prácticas profesionales, ahí tenéis una lista que no es total de las instituciones que convocan prácticas en para estudiantes y para titulados. Cada institución tiene su propia convocatoria y su propio periodo y sus propias condiciones y sus propias características. Yo destacaría las becas de la Comisión Europea, que son las más prestigiosas. O sea, tener un stage, haber participado en la Comisión durante un periodo de 5 meses es algo muy, muy interesante que os abre muchas puertas después. Es verdad que son las becas, el mayor número de becas se convoca en la Comisión, también es donde hay muchísimos solicitantes, muchos más que en cualquier otra institución. De manera que a lo mejor otras instituciones de menos brillo aparente, pues podrían a lo mejor ser más efectivo solicitar una beca en otras como el Comité de Regiones, Comité Económico y Social, otros organismos que son más pequeños. Tenéis información en esa página, en nuestra página web, ahí tenéis esa tabla, es muy útil para solicitar becas. Ahí tenéis la institución convocante, la duración del stage, pues bueno, una serie de datos en relación con si es o no retribuida, en cuándo hay que pedirla y cuándo se hace la práctica profesional. Normalmente se suele pedir pues tener un ciclo universitario de 3 años y tener un buen conocimiento de idiomas, mínimo B2, pero si tenéis un C, mejor. La duración es, por lo general, son 5 meses y se suele hacer en la sede de la institución convocante, o en el caso de la Comisión Europea existe la posibilidad de hacer becas, o sea, de hacer las prácticas en alguna agencia que tenga la Comisión por todo el mundo. Ahí tenéis la dirección de la web donde podéis encontrar toda la información sobre las becas en las instituciones. Bien. ¿Cómo es el proceso selectivo para entrar? ¿Sí? Sí. ¿Más o...? Vale. Bien. Tenéis a la izquierda el aspecto que tiene la página web de la EPSO, pero ya veo que todos ya habéis entrado en EPSO, ya conocéis la EPSO. ¿Cómo es la selección de personal en la Unión Europea? Pues en los últimos 10 años Europa pasó de estar integrada por 15 Estados miembros a los 28 que tiene actualmente, y lo hizo en un periodo de tiempo muy breve. Ese incremento esa incorporación de nuevos países pues tenía que garantizar la presencia de funcionarios de todos esos países en las instituciones europeas. Como se hizo de una manera tan rápida, el sistema de selección que venía funcionando hasta ese momento, que era hasta el año 2010, que era el sistema francés, que se parece al sistema de oposiciones español, es un sistema basado en conocimientos y que es muy largo porque hay muchísimos candidatos y lleva mucho tiempo la selección. Pues antes lo mínimo que duraba un proceso selectivo era 2 años y pico, desde que uno se presentaba a las oposiciones hasta que salía la lista de reserva. Entonces, en esa situación se dieron cuenta de que era necesario, se creó en 2003 la Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea y se le encomendó una revisión del sistema de selección y se cambió radicalmente en el año 2010. En el año 2010 la selección, hasta entonces basada en el sistema de conocimientos más parecido a las oposiciones españolas, se cambió por el sistema de selección basado en competencias profesionales. Luego explicaré un poco más qué es esto. ¿Y qué va a pasar en los próximos 10 años? Pues ya he dicho algunos datos de qué perspectivas hay de futuro. En primer lugar, pues puede que haya más candidatos porque el trabajo es un bien escaso en Europa y menos recursos. Pero esto que no desanime a nadie, porque va a haber muchas jubilaciones, como he dicho anteriormente, va a haber un número de jubilaciones importante. La tasa de reposición de efectivos, es decir, el número de jubilados que se cubren con nuevos funcionarios,
se ha reducido hasta el 2017, no más allá, en un 95%. O sea que el 95% de los que se jubilan se va a cubrir, con lo cual es un número que ya quisiéramos en España estar en tasas parecidas, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Que va a haber, cada vez se van a pedir más perfiles especialistas, va a haber una mayor oferta para especialistas y va a haber también más contratación de agentes contractuales. O sea, los agentes van a incrementarse muy considerablemente por parte de las agencias ejecutivas de la Comisión Europea. ¿Y por qué estamos explicando estas oportunidades de empleo? Porque creemos que ante la situación que se vive en España de restricción del gasto, de recorte del déficit público, de escasez de oferta pública de empleo, aunque este año verdaderamente está siendo una excepción, porque no sé si como habéis visto la oferta de empleo este año es mucho más generosa que la de años precedentes, sin embargo, es muy inferior a la que ofrecen las instituciones europeas. En los últimos años estamos observando que el número de plazas que convocan las instituciones supera los 2.500 anuales. 2.500 plazas es un número muy considerable a tener en cuenta. Que además, ¿por qué creemos que es interesante trabajar en las instituciones para gente como vosotros, que tenéis una buena preparación y que además tenéis un buen nivel de una segunda lengua? Pues porque, en primer lugar, porque nos parece que el trabajo en las instituciones es un trabajo muy interesante, que se desarrolla en un entorno multicultural y multilingüístico que os va a permitir mejorar vuestro nivel de lenguas y que tiene seguridad en el empleo, que hoy día esto es un valor que, bueno, pues, que no se os escapa, me imagino, ¿no? Entonces, creemos que es una buena oportunidad para vosotros y creemos que podéis tenerlo en cuenta a la hora de planificar vuestro futuro y que es un dato a considerar, yo creo, esta posibilidad de trabajar en las instituciones. ¿Cómo es el calendario de los procesos selectivos? Pues ahí tenéis un gráfico en donde veréis que los administradores, esa primera círculo concéntrico, ese es el ciclo de las oposiciones de generalistas, de perfiles generalistas para licenciados en Derecho, en Económicas, en Estadística, etc. Se suele convocar en el mes de marzo, la convocatoria suele salir en ese mes. Luego, en el mes en junio, bueno, en el verano, se suele producir la primera gran criba, el proceso selectivo, la primera fase, que son ejercicios de tipo test, luego explicaré algo más. En el mes de septiembre o en el otoño se desarrollan los ejercicios en el centro de evaluación, en el Assessment Center, y en diciembre se supone que ya estarían las listas de reserva publicadas y a continuación pues podríais ya ser reclutados. Para lingüistas empieza el proceso en el verano y bueno, ahí veis un poco cómo es el proceso, cómo sigue. En el otoño se produciría la fase de preselección, en el invierno la fase de selección y el reclutamiento en la primavera. Y asistentes se convoca normalmente en diciembre y bueno, tiene ese proceso, en primavera se hace la preselección y bueno, ahí tenéis un poco cómo discurriría el proceso selectivo. Tenéis abajo una dirección donde en EPSO se anuncian el calendario de oposiciones, cómo van las que ya están convocadas y cuáles son las próximas convocatorias que se pretenden publicar. ¿Cómo es una oposición de administradores? Que yo me imagino que esta es la que quizá os interese más. Pues os decía antes que se convoca en primavera, en el mes de marzo habitualmente, y os voy a dar algunos datos de la última convocatoria ya cerrada, es decir, la que ya están reclutando a la gente ahora mismo, porque la convocatoria de 2014 están ahora, todavía no conocen los resultados del primer ejercicio, de la fase de preselección. Pero la última convocatoria de administradores se convocaron 323 plazas. Esos son los ámbitos en los que se convocó en ese año. Administración Pública Europea es el mayor número de puestos.
Derecho, Auditoría, Economía y Tecnologías de la Información. Y, como os decía, las pruebas selectivas se han desarrollado entre mayo y el otoño de 2013 y la lista de reserva se retrasó más de lo debido, se publicó en el mes de mayo de 2014. De manera que ahora a estos que están en esa lista de reserva, en la REPER estamos enviándoles información sobre plazas, estarán pues asistiendo a entrevistas y bueno, pues compitiendo con otros de otros Estados miembros para ser reclutados finalmente. ¿Qué requisitos se piden para ser administrador? Pues según qué grado de administrador estemos hablando. Si estamos hablando de AD5, que es los que estéis aquí, que no tengáis experiencia profesional o tengáis muy poca experiencia profesional, es la oposición que más adecuada para vosotros, pues normalmente se pide tener un ciclo de estudios universitarios de 3 años y también pueden presentarse alumnos del último curso siempre que obtengan el título los 3 años dentro del plazo de la convocatoria, ¿no? Si la convocatoria fuera de AD7, ya esta oposición es para gente que ya tiene una cierta especialización. Se pide un ciclo de estudios universitarios de 4 años o de 3 años más 1 año de experiencia. ¿Qué requisitos de experiencia profesional? Os decía, para AD5 no se requiere acreditar experiencia, pero a partir de AD6 ya se pide un mínimo de 3 años y en AD7 se pide un mínimo de 6 años en el ámbito correspondiente. ¿Y cuál es el procedimiento de selección? Pues ahí tenéis, hay 2 grandes fases. Una fase de preselección, que es como un gran embudo donde se presenta muchísima gente y se selecciona normalmente entre 2,5 y 3 personas por plaza convocada. Y entonces esa fase consta de varios test, la mayoría de los cuales se hacen en la lengua en español, y el test de juicio situacional se hace en la lengua 2 que ha elegido el candidato. Y la fase de selección es un conjunto de pruebas, que es el Assessment Center, que consta de estudio de casos, de ejercicio de grupo, de exposición oral y entrevista estructurada. Todas estas pruebas se suelen hacer, excepto el estudio de casos, que se hace separadamente. Las otras 3 pruebas se suelen hacer un solo día, un día entero metidos en EPSO, desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, pasando por muchas pruebas, pero bueno, pero bien, muy agradable, muy distendido. Bueno, y luego también tenéis ahí la oposición de asistentes para aquellos que tengáis al menos 3 años de experiencia profesional, para asistentes 3. La última convocatoria fue del 5 de diciembre, se convocaron 111 plazas, suelen salir en perfiles adecuados a las funciones que os decía antes, contabilidad, economía, asuntos jurídicos y bueno, pues las pruebas selectivas están ahora mismo haciendo el Assessment Center, están siendo ya convocados por la EPSO para hacer esa jornada intensiva en sus instalaciones. Y bueno, que sepáis, para que, hablando así de números, porque los números que no os hagan temblar, porque el número como es a 28 países, 28 Estados miembros, la convocatoria es, pues la gente que se inscribe es muy numerosa, pero realmente las tasas de aprobados españoles es muy buena, con lo cual os deberíais animar. En asistentes, por ejemplo, pues se presentaron 12.300 solicitantes para 111 plazas, de los cuales 2.086 eran españoles, éramos casi el 17%. Y bueno, el número de españoles que aprobó en la convocatoria del año pasado superó el 18%. El 18% de 28 Estados miembros, o sea que estamos hablando de muy buenos resultados. Entonces, que no, o sea, los grandes números que no os hagan dudar, porque la relación entre número de plazas y número de personas que efectivamente se presentan es mucho más favorable aquí que en las oposiciones que hay en España. Eso sin duda. O sea, es una ratio muchísimo más suave la que se presenta aquí. ¿Qué requisitos se necesitan para ser asistente? Pues el tener la titulación adecuada, que es un ciclo superior no universitario, o tener un ciclo universitario corto de 2 años, y sobre todo tener
un mínimo de 3 años de experiencia profesional en el ámbito que se trate. Si se trata de contabilidad, pues en contabilidad. ¿Qué procedimiento? Pues igual que el anterior, 2 grandes fases. La primera fase tiene algunos ejercicios de tipo test que son un poco diferentes de los de administradores, que tienen una cierta, que son test profesionales de exactitud y precisión y de priorización y organización. Y en la fase de selección es todo igual que en administradores, pero la presentación oral aquí se sustituye por un ejercicio que se llama el ejercicio de bandeja de entrada, que es un ejercicio por ordenador con muchos correos que hay que ordenar y que, bueno, que con un poco de práctica. Esto es una técnica, o sea, que aprendiendo la técnica, pues como conducir, o sea, uno acaba haciéndolo muy rápido y entrenándose es posible. ¿Qué competencias se valoran aquí? ¿Por qué digo esto? Pues porque no se requieren conocimientos específicos, se requiere mucho sentido común, mucha capacidad de comunicación y muchas cualidades que tenéis vosotros los que estáis aquí todos en gran medida. En primer lugar, capacidad para analizar y resolver problemas. Estoy convencida de que todos veis un problema, lo sabéis identificar, definir y analizarlo en sus distintos componentes. Capacidad de comunicación, no solamente porque tenéis un buen nivel de inglés o de francés, sino porque también sabéis explicar con pocas palabras y muy concisamente lo que queréis decir, lo que estáis pensando. Tercer lugar, obtener calidad de resultados, es decir, que acabéis lo que habéis empezado, que si hacéis un ejercicio os piden que contestéis a algo, contestáis concretamente a lo que se están preguntando. Aprendizaje y desarrollo, tener capacidad de aprender siempre, de aprender de los errores, de estar en constante aprendizaje. Capacidad de organizar y de priorizar, o sea, de distinguir lo que es importante de lo que es urgente y dentro de lo importante, pues saber priorizar qué es lo más importante. Capacidad de resiliencia, que es muy importante y los que estáis aquí la tenéis, porque es la capacidad de gestionar la frustración. La frustración con Belgacom, la frustración con todos los problemas que se tienen cuando uno es expatriado, ¿no? O sea que ya tenéis un componente que seguro que lo tenéis garantizado. Y capacidad para resolver grandes cargas de trabajo o grandes valles de trabajo, saber cómo organizar el tiempo cuando no tenéis nada de trabajo o cuando tenéis muchísima carga. Luego, trabajar con otros, una cualidad importantísima. Bueno, estas son las competencias que se valoran en todas las oposiciones en EPSO y se valoran en muchas pruebas. Y esto, preparándose bien una entrevista y comunicando con gracia, se puede hacer muy bien. Y además, en el caso de los administradores, pues piden tener capacidad de liderazgo. Pero un liderazgo no en el sentido agresivo que entendemos como del método Gronholm, ni mucho menos, sino un liderazgo colaborativo, un liderazgo integrador, un liderazgo basado en la escucha activa, en poder integrar todo lo que piensan los demás. En fin, este tipo de cualidades estoy convencida de que todos las tenéis, ¿no? Bueno, las pruebas selectivas, ¿cómo participar en estos procesos selectivos? Primero, os aconsejo que os abráis una cuenta EPSO. No sé si ya tenéis, todos los que estáis aquí tenéis cuenta EPSO. Bueno, esto es un público ya muy especializado. Bueno, el que no tenga una cuenta EPSO, pues que entre en la página web de EPSO o en la de la REPER y vea cómo abrir una cuenta EPSO. La cuenta EPSO es la interfaz de comunicación entre la Oficina de Selección de Personal y los candidatos, a través de la cual el candidato puede actualizar su currículum, puede inscribirse en procesos selectivos y puede obtener información o comunicarse con la Oficina de Selección de Personal. En segundo lugar, pues participar, o sea, inscribirse en el proceso selectivo que os interese, que veáis que tenéis posibilidades, realizar las pruebas de la preselección se pueden hacer en cualquier Estado miembro de la Unión Europea e incluso de fuera de la Unión Europea. En Estados Unidos se puede hacer en algunas ciudades, en Iberoamérica también en algunos sitios. Y si tenéis la suerte y entrenáis, porque esto no es suerte, sino es saber entrenar los ejercicios de tipo test y sois rápidos y sois precisos, pasaréis a la fase de selección. Y entonces, pues tendréis que preparar el assessment entre las distintas pruebas. Pero no os preocupéis porque si pasáis algún proceso selectivo, a todos los que pasan se les forma en la REPER. Hacemos una jornada, hemos tenido el sábado pasado en Madrid, hicimos una jornada para muchos candidatos que había en Madrid, sobre todo para
asistentes en el ámbito de los edificios, que hubo muchísimos españoles que se han presentado y han pasado la preselección, y también administradores. Entonces hicimos una jornada de sábado precisamente para que los que trabajéis o los que no viváis en Madrid pues podáis desplazaros allí, y también en la representación permanente aquí en Bruselas, pues el sábado anterior, el sábado 6, hicimos lo mismo en la Reper un sábado. A veces viene gente pues de la India o de Egipto, o sea, a veces vienen porque no hay, otras reperes no lo organizan así, ¿no? Entonces, ahí tenéis esa dirección de internet donde podéis encontrar bueno, pues todo lo que se puede saber sobre los procesos selectivos y que lo ha dicho EPSO, ¿no? Bueno, ahí tenéis un poco, ya he hablado de la fase de preselección. Ahí tenéis las pruebas en qué idioma son, y que sepáis que para administradores EPSO a veces hace una especie de test de autoevaluación que no tiene más finalidad que desanimar a los candidatos. Entonces yo os pido que no os desaniméis, porque claro, o sea, además es obligatorio aunque no puntúa, pero hacen una prueba para que la gente diga, bueno, yo no tengo ni idea, esto no lo probaré en la vida. Entonces ha bajado mucho el número de candidatos desde que ponen ese pretest, pero como no cuenta, aunque os salga fatal, vosotros tenéis que continuar y saber que tenéis entonces que practicar mucho más. Para la fase de selección, el centro de evaluación, ahí tenéis algunas direcciones que os pueden interesar para ver modelos de exámenes. Del estudio de casos tenéis ahí un modelo, en esa dirección de internet podéis encontrar un modelo de estudio de casos. Del ejercicio de grupo tenéis otra dirección donde podéis encontrar un ejercicio de grupo. La presentación oral, pues un modelo de cómo se puede hacer esto. Y hay un vídeo que lo tenemos colgado en la página web de la Reper, que os interesa muchísimo ver, que se llama Un día en el Assessment Center. Y ver ese vídeo es muy expresivo para que se os quiten todos los miedos y veáis que, bueno, que la señora que os abre la puerta, o sea, que vais a ir un día con vuestro paraguas, vais a ver que otros candidatos están igual de nerviosos que vosotros, pero que poco a poco entréis en la sede de EPSO, os identificáis, cómo pasáis a las distintas salas donde se celebran las pruebas, cómo es un ejercicio de grupo, cómo están situados los evaluadores, cómo interactúan los actores que han contratado los de EPSO, que lo hacen muy bien. Y bueno, es un vídeo que es muy útil verlo para desmitificar el proceso, porque a veces uno se imagina unas cosas muy complicadas, ¿no? ¿Cómo preparar las pruebas selectivas? Pues ya os decía antes que los procesos selectivos de esto son una técnica que hay que aprender. O sea, no hay que haber nacido en Bélgica ni nada de eso. O sea, que cualquiera donde haya nacido puede aprender a examinarse y a practicar y a hacer ese tipo de ejercicios. Para la fase de preselección, ¿qué es lo que se recomienda? Pues practicar test. Hay unas plataformas online, hay mucha oferta, pero no toda es fiable, eso os lo quiero decir. Nosotros en la Reper, yo os digo con quién estamos contratando para una plataforma online que es de EU Training, o Arborius se llama la empresa, que algunos ya veo que asentís porque ya la conocéis, donde podéis encontrar baterías de preguntas de test, practicar en la plataforma en modo estudio primero y modo examen después, con muy corto periodo de tiempo para que os vayáis entrenando en la técnica. Y desde luego esto es practicar y practicar, y cuando llegáis a tener un 85% de resultados en el tiempo es que estáis maduros para aprobar y que podréis aprobar. Para la fase de selección, pues desarrollar sobre todo la competencia de comunicación. Comunicación entendida como comprensión verbal y sobre todo escrita, o sea, porque muchos ejercicios se basan en gran número de documentos en lengua 2 que tenéis que saber leer muy rápidamente y que no da tiempo, que a casi nadie le da tiempo. Pero tenéis que ser muy hábiles para distinguir documentos importantes de lo que no lo son y centraros, leer un poco al bies y ser capaces de identificar lo importante. Luego, capacidad de sintetizar eso que habéis leído y de estructurarlo bien, de ordenarlo, y luego la capacidad de decirlo en un inglés o francés correcto. Con bullet points se puede contestar, no hace falta hacer ensayos largos ni nada,
y muchas veces un ejercicio se resuelve en la cara de un folio escrito. O sea que no, yo trato de desdramatizar aquí. Es difícil, o sea, son procedimientos competitivos, gente muy preparada, pero vosotros no estáis menos preparados, al revés, estáis muy bien preparados y estoy convencida de que lo podréis hacer bien. Si os presentarais a una convocatoria como agentes contractuales, ¿qué entendemos? ¿Cómo se prepara esto bien? En primer lugar, tenéis que tener el perfil adecuado para lo que están buscando. Eso es el 50% de vuestra valoración, es que vuestro perfil responda a lo que quieren. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, y un 33% nos han valorado, podría ser la carta de motivación. Es una buena carta de motivación para dirigirla a la organización o a la unidad donde pretendéis trabajar, es importantísimo. Entonces, eso es muy importante en un buen inglés y bien estructurada, bien hecha, con una buena presentación personal, sin comentarios personales. O sea, nosotros damos algunas orientaciones a través de personas que están en unidades de personal españoles, que están en agencias, que seleccionan y que nos aconsejan cómo se debe hacer una buena carta de presentación. Y luego, finalmente, hacer una buena entrevista de selección. Pero claro, las dos primeras son las que os habilitan o las que os dan paso a la entrevista. Si no habéis hecho una buena carta de motivación, no llegaréis a la entrevista. Entonces es importante que eso lo tengáis en cuenta. Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos, pero como ya veo que todos los conocéis muy bien, de ejercicios de tipo test. Y nada, simplemente pues animaros a que os presentéis a los nuevos procesos selectivos que se van a convocar próximamente. Las próximas convocatorias de las que tenemos noticia va a convocarse el 23 de octubre una oposición, pero es AD7, o sea que piden experiencia profesional. En Derecho de la Competencia van a salir 27 plazas, en Finanzas de la Empresa van a salir 14, en Economía Financiera 21, en Economía Industrial 14 y en Macroeconomía 24. O sea, un total de 99 plazas para economistas y expertos en Derecho de la Competencia, que está bastante bien. Y luego, el 6 de noviembre, saldrá una oposición para protección de datos, un AD6, y se piden 3 años de experiencia profesional. Y en diciembre estará la oposición para para asistentes 3 generalistas. Y a finales de este mes van a salir unas plazas de seguridad, pero vamos, de un asistente de muy bajo nivel, que bueno, que la convocaremos adecuadamente en la web de la representación permanente. Y por mi parte, pues nada más, agradeceros la atención que me habéis prestado, a pesar de que yo creo que todo lo que he dicho ya lo sabíais porque veía caras de que sí, de que ya estabais al tanto de todo, pero si tenéis alguna duda, pues estaré encantada de responder a vuestras preguntas. Pues después de esta interesante charla, si alguien tiene alguna duda o quiere comentar cualquier cosa. Gracias. Ya me conocía cosas, pero me ha ayudado mucho. Tengo varias dudas. Una con respecto a las ayudas para el estudio, porque hace unos años se dieron ayudas para cursos de e-training por parte de España y quería saber si iba a pasar un poco. También con respecto a lo de la Assessment Center, porque todavía los administradores estamos esperando. Estáis esperando, sí. Entonces, saldrá después de saber los resultados, es mi pregunta. Y luego tengo otras, no como funcionarios, sino como otras cosas. Primero, los interinos, que nos pasa un poco de largo, pero es que para algunos es la comunicación, aparte de práctica, que me han dicho que es como un Randstad, pero no sé si ¿Qué es como? Randstad. A través de agencias de empleo temporal. No sé si es esa o no. Y luego asistentes parlamentarios, que es otra opción que hay aquí en Bruselas, y no sé muy bien si es que hay que contactar directamente a los parlamentarios, si tenéis una base de datos de direcciones para acribillar a cualquiera de cualquier partido. Sí. Bueno, pues a ver, que son varias preguntas. Formación en los test, sí vamos a organizar. Cuando se convoquen las oposiciones para asistentes 3, sacaremos una convocatoria como siempre. Y bueno, hemos conseguido el año pasado que el Instituto Nacional de Administración Pública duplicara la oferta nuestra, con lo cual
Esperemos convencerles este año porque, bueno, están muy colaboradores y además la Comunidad de Madrid, para los que sean residentes, hayan nacido o hayan pasado por Madrid en algún momento, casi, no, pero los que son estudiantes en Madrid o tal, la Comunidad de Madrid también está ofreciendo acceso a los test. Pero no confiéis, vamos, salvo que tengáis un nivel altísimo, el número de test que ofrecemos es más para quitar el miedo, que si realmente veis que no tenéis un nivel muy adecuado para superar el 85% de aprobados, os recomendamos que por vuestra cuenta, porque no es algo tampoco muy caro, que lo podáis comprar, pero desde luego Reper va a organizar formación una vez que salga la convocatoria de asistentes. En cuanto a administradores, la nota sabemos que está a punto de salir, pero es verdad que la EPSO siempre suele esperar a una reunión que hay de expertos en selección de personal, donde ellos dan la primicia de cuántos han aprobado, cuántos españoles, y va a ser el 2 de octubre, con lo cual a lo mejor hasta el 2 no se hace pública. Normalmente el mismo día que estamos reunidos allí en Roma, en este caso en Roma, pues la EPSO publica en su web esa información que acaba de darnos el director general. O sea, que sepáis que eso es lo... en cuanto a trabajar como europarlamentario, pues tendréis que dirigiros a los grupos políticos para ofrecer vuestro currículum como asistentes. La representación permanente no está haciendo nada al respecto. Sí que es verdad que tendríamos intención hemos enviado a los nuevos europarlamentarios información sobre las actividades que hace la unidad de apoyo a la presencia de españoles y que querríamos tener alguna reunión con europarlamentarios para explicar esto y para ver qué podemos hacer para ayudar a los jóvenes españoles. Y hay una pregunta que se me escapa. Los interinos, la verdad es que no conozco muy bien cómo funciona. Sí que sé que es a través de agencias de empleo temporal, pero el número es tan limitado que no lo he incluido como explicación especial, pero si quieres escribe un correo y te contesto. ¿Alguien más? Me he quedado en el punto para las pruebas. Sí, mira, las pruebas, la fase de preselección, que es el verdadero embudo donde hay mucha gente que se presenta y aprueban pocos, practicando test con un ordenador. Si tienes un ordenador, puedes o bien participar en las actividades que organiza la Reper, que la Reper lo que hace es que te da acceso con un código a una plataforma online para que puedas hacer una serie de preguntas y practicar los test. Pero si no pudieras obtener esa formación gratuita, pues tú puedes adquirir ese paquete de test entrando en la página web del suministrador que nos suministra la Reper, si quieres, o de otro. Y entonces es una preparación individual. Sí, y la segunda parte, si ya pruebas la primera, tendrás formación en la Reper, pero yo te aconsejo pues que leas documentos sobre la Unión Europea, porque el estudio de casos puede ser sobre cualquier materia. Tienes que estar muy habituada a leer en pantalla de ordenador, a leer rápido documentos, a incrementar tu vocabulario en esos temas y a tratar de sintetizar la información que leas y tratar de hacer ejercicios de presentación oral. Y conocer bien los organigramas de la Unión Europea, conocer bien cómo funcionan las instituciones, porque en el ejercicio práctico te pueden preguntar algún caso en el que, bueno, pues si conoces cómo funciona el procedimiento de codecisión, es mucho mejor que si no lo conoces. Entonces, aunque no te lo van a preguntar, no te van a preguntar qué es el procedimiento de codecisión, quizá la situación que te planteen requiera que tú tengas un cierto conocimiento de cómo se toman las decisiones en la Unión. Bueno, yo tenía 4 preguntas, pero bueno, voy a intentar preguntarlas rápido. Bueno, si la primera que tenía, oportunidades para matemáticos, estadísticos, perfiles así más técnicos. La segunda, bueno, esta es un poco más como para hablar un poco de la experiencia, ¿no? A ver si podríamos hablar un poco de cómo es de diferente ser funcionario de la Unión Europea respecto a ser funcionario en España, digamos. O sea, como experiencia profesional, vale. Y entonces también diría,
Sí, sí, se da el mismo peso a las pruebas, cuando haces las pruebas, dependiendo del perfil que tengas. O sea, yo supongo que si tú solicitas una plaza para matemáticos, no darán el mismo peso a lo que es verbal que a lo que es numérico. Y finalmente, sí, si hay posibilidad de acceder a asesoramiento por parte de ustedes, de la representación permanente. Ya está. Bueno, voy a intentar responder. En cuanto a las oportunidades para matemáticos, para estadísticos se suele considerar la estadística un perfil generalista. Entonces tú te podrías presentar a las oposiciones de perfil generalista a administrador y si no tienes experiencia, a administrador, AD5. Ese sería tu perfil. AD5, a veces, este año, por ejemplo, en la convocatoria no ha habido ámbitos de especialización, tú te podrías presentar, o sea, cualquier titulación, cualquier persona que tenga una titulación adecuada se podía presentar, entonces te puedes presentar a AD5. Si hay diferencias entre los ejercicios, si te presentas como a una prueba de generalistas, no hay diferencia. No hay diferencia. Ahora, si te presentas a una prueba para especialistas, sí que hay una gran diferencia, porque te valoran las competencias específicas que pesan más en las pruebas para especialistas que en las oposiciones generalistas. Pero tú no tienes experiencia profesional, o sí, tienes. Bueno, es que no, el caso de los matemáticos no es es mi pareja, no sé Bueno, yo. pero tiene experiencia, tiene más de 3 años o de Sí, experiencia profesional. sí, sí. Entonces, es que las pruebas son distintas. Tiene una primera fase de valoración de las competencias profesionales a través de un talent screener, se llama, de un evaluador de talentos, donde, de acuerdo con la convocatoria establece qué méritos se valoran de un matemático experto en estadística, en cualquier rama de la estadística o en estadística. Entonces, tienes que rellenar un cuestionario donde te van preguntando, ¿usted tiene experiencia en tal cosa? Y tienes que ir cumplimentando con tu experiencia profesional los datos de tu perfil. Eso es la preselección para ellos. O sea, ellos, de los candidatos que han presentado su experiencia profesional a través del Talent Screener, seleccionan a los que tienen el perfil más adecuado. Y esos son los que luego participan en la fase de selección. Y la fase de selección para especialistas tiene una singularidad respecto de las de generalistas, y es que los test se hacen en la fase de selección, no en la de preselección, que no valoran, te pueden eliminar, pero no te puntúan, y que tienes una entrevista estructurada sobre competencias específicas, que es una prueba que no tienen los de perfil generalista. Y ahí te van a examinar de acuerdo con las respuestas que tú has dado a ese cuestionario. Te van a hacer preguntas sobre conocimientos y experiencia en ese ámbito concreto. Pero en las demás pruebas lo que te evalúan son las competencias generales, que son, o sea, que todo lo que yo he dicho aquí de las oposiciones generales servirían para el resto de las pruebas. No sé si te ha quedado, no es muy fácil de explicar. Mucha información. No es que sea bueno, pero complicado. en cuanto a la REPER, dile que se ponga en contacto con nosotros, que se lo explicamos, Vale. encantados, en algún hueco que tengamos. Y no sé qué otra pregunta más. Bueno, la diferencia de la experiencia entre ser un funcionario, digamos, de español pues mira, básicamente la diferencia es el entorno internacional en el que se desarrolla el trabajo y la peculiaridad del sistema de toma de decisiones de la Comunidad Europea. La Comisión es la que elabora las propuestas normativas, que luego se abre un procedimiento de codecisión en el que intervienen las otras instituciones. Entonces es muy diferente a cómo se toman las decisiones en la Administración española, pero el día a día, pues la diferencia es la interculturalidad e internacionalidad del asunto. Eso es fundamentalmente. Pero el servicio público es muy parecido. Si trabajas en asuntos sociales en un sitio o en otro, en la Administración española tendrás que aplicar políticas comunitarias o estudiar, si estás en la Administración española, la iniciativa legislativa que ha tenido la Comisión, con lo cual la Administración europea es como un escalón más de la Administración española, no es algo tan separado. La normativa que se aplica en España, el 80% tiene origen comunitario. Y cuando se va a aplicar es que previamente ha habido un proceso de información y de participación en la toma de decisiones. Luego no estamos tan. O sea, es como si la administración comunitaria fuera una administración nuestra, pero un nivel superior. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues aparte de la asistencia de ustedes, también tenemos en otro lado de la cámara Sí. a otros asistentes
que no sé si ahora nos escuchan. ¿Hola? Ahora mismo no. Bueno. Sí, bueno, pues Bueno, nada. pues agradecer en nombre de la UNED este tipo de iniciativas porque creo que están bien direccionadas para los tiempos que corren. Entonces, agradezco la colaboración, Isabel, Marta, Gracias. y bueno, pues gracias a todos por la asistencia e intentar sacar provecho. ¿De acuerdo? Gracias. Y simplemente antes de que os vayáis, por favor, firmar las 2 hojas. ¿Alguien tiene la hoja con la carpeta? ¿La hoja de firmas? Voy a por ello.